Vamos a presentar al doctor Arturo Fuentes. Él es médico urgenciólogo, médico intensivista, ambas especialidades en el Hospital ABC, y también trabaja con nosotros, trabaja en el Hospital ABC y trabaja con nosotros en el grupo ECMO SLS. Es un placer que esté aquí, muchas gracias. Arturo él va a hablar de retiro de ECMO veno-venoso. Gracias. Bueno, ok, ya vimos cosas muy importantes. Y bueno, esto no deja de serlo, pero bueno, trataré de ser puntual por cuestiones de tiempo. Obviamente es una parte álgida, muy importante. Les voy a tratar de dar uno de los puntos más destacados de cómo se va haciendo el retiro ya una vez que se cumplieron las metas. Obviamente lo primero que tenemos que asegurarnos es que la causa que llevó al paciente a que le tuviéramos que colocar un ECMO, pues estamos pensando que ya se resolvió, ¿no? Si no la hemos resuelto, pues eso es nuestro primer punto, ¿no? Ya que entonces estamos pensando que es momento de empezar a progresar a nuestro paciente, bueno, nosotros vamos a empezar a hacer un salto. Esto no necesariamente es forzosamente al final, ¿no? Ya después de que dejamos, por decir algo, un tiempo específico de una semana, 2 semanas o un mes en el que nuestro paciente estuvo en manejo, sino esto no hay una regla de oro, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que considerar que nuestro paciente debemos de llevarlo de estar en un modo en el cual nosotros ya hace rato hablamos de la parte de sedación en la que la tenemos sedado, vamos a empezar a despertar a nuestro paciente. Entonces obviamente en el momento en que empezamos a despertarlo y a destetarlo de la sedación, tenemos que también hacer un cambio de la ventilación. Habíamos dicho que nos íbamos a olvidar del ventilador, pero pues es importante que también lo vayamos haciendo de forma concomitante. No vamos a tener un paciente que estamos despertando, que está sincrónico y que lo queremos tener a fuerzas en un modo controlado, pero también no podemos tener a un paciente, forzarlo por el otro lado a que esté forzosamente en espontáneo cuando a lo mejor no tiene la fuerza de los músculos respiratorios necesarios para mantener este tipo de ventilación, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo que vamos a intentar hacer es pasar o dar justamente ese salto de la ventilación controlada a la ventilación asistida. Ese va a ser como el primer punto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuándo hacer ese salto? Pues no está bien descrito, pero cuando nosotros empezamos a ver, como dice aquí en esta gráfica, cuando empezamos a ver una mejoría en los shunts, en la fracción de los cortocircuitos, pues es momento de empezar a pensar que nuestro paciente podemos hacer ese cambio, ¿no? Nosotros cuando también empezamos a ver una mejoría en la complianza, en la distensibilidad del sistema respiratorio, también empezamos a pensar que nuestro paciente lo podemos despertar. Obviamente cuando hacemos ese salto justamente es cuando nosotros vemos más ese impacto, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente y lo pasamos de controlado a espontáneo, el paciente empieza a respirar por sí mismo, a contribuir de cierta manera, empieza a mejorar toda esta parte, sobre todo de la complianza respiratoria, ¿no? Eso es muy similar a lo que nosotros manejamos incluso en un paciente fuera de ECMO, ¿no? Esa parte de, ¿no? Al principio, habíamos dicho, nos vamos a olvidar un poquito de esa parte cuando hacemos el traslape. Entonces ahora sí, nosotros al final de cuentas es cuando, hace efecto lo mencionaron muy superficial, vamos a lo mejor a dejarlo únicamente con un CPAP de 8 o 10 centímetros de agua y con eso lo vamos a mantener, ¿no? Si el paciente tiene la capacidad para hacer el esfuerzo respiratorio de mantener volúmenes virales protectores, pues lo podemos dejar únicamente en CPAP o darle una presión soporte acorde para disminuir su trabajo respiratorio, ¿no? Obviamente si tenemos algún modo como la ventilación asisto proporcional, pues también es un modo que podemos utilizar, ¿no? Aquí en esta parte de abajo de la gráfica lo que vemos es la evolución de los volúmenes tidales. Al principio nosotros vamos a tener volúmenes ultraprotectores, que es lo que comentábamos, es la gráfica amarilla. Lo mismo con las frecuencias respiratorias, ¿no? Nosotros programamos nuestro ventilador para que el paciente tenga el menos estrés o el menos poder mecánico posible, ¿no? Entonces, volúmenes tidales bajos, frecuencias respiratorias bajas durante la parte controlada. Cuando el paciente empieza a despertar, bueno, obviamente él va a hacer las frecuencias respiratorias que desee, pero los volúmenes tidales vamos a tratar de seguir manteniéndolos, obviamente, en parámetros de protección. En cuanto a la cantidad del oxígeno que vamos a estar aportando, la disponibilidad de oxígeno, pues en el ECMO nosotros tenemos una parte que se va a dar por la membrana y otra por el pulmón natural, ¿no? Entonces, de nuestro total, al principio, pues la membrana, que es la parte verde, pues nos va a estar dando un aporte, ya lo mencionamos hace rato, de al menos el 60%, ¿no? Pero ese aporte lo vamos a ir disminuyendo. ¿Cómo lo vamos disminuyendo en el ECMO veno-venoso? Pues en el ECMO veno-venoso
el aporte de oxígeno se da con las revoluciones. Sin embargo, no podemos llevar nosotros a una revolución de cero tampoco mientras esté conectado al circuito, ¿no? Si nosotros hacemos eso, pues lo que vamos a hacer es que al disminuir el flujo, pues se va a coagular nuestro circuito. Entonces simplemente vamos a llegar a un punto donde nosotros vamos a empezar también a manejar el ventilador del paciente, ¿no? Al principio nos olvidamos del ventilador, pero cuando pasamos a la parte espontánea, nosotros empezamos a ver que nuestro pulmón natural, que es el de color anaranjado, empieza a hacer cierto esfuerzo, cierto trabajo, ¿no? Y acá al final lo que vemos precisamente son las gráficas de flujo que les comentaba, ¿no? Entonces el flujo sí lo disminuimos un poco, pero no lo podemos disminuir completamente hasta abatirlo, ¿no? Por esta cuestión de la coagulación del circuito. Lo que sí es el gas de barrido, ¿no? Son dos cosas independientes, una cosa es el oxígeno, otra cosa es el gas de barrido. El gas de barrido nos controla el CO2, ya lo hemos repetido mucho, pero el gas de barrido sí lo podemos abatir. De hecho, ahorita vamos a ver la parte del protocolo del destete. Justamente nosotros lo que vamos a hacer es llevar nuestros gases hasta cero y entonces empezar a ver cómo se comporta toda la hemodinamia del paciente. Bueno, ¿cuáles son los criterios para decir mi paciente está listo? Vamos a ver si es posible iniciar un protocolo de destete. Bueno, la EXO nos marca que deben de ser 3 apartados los que debemos de tener, ¿no? Y puede ser que nuestro paciente esté intubado o puede ser que no esté intubado. ¿Por qué viene esta parte de que el paciente no esté intubado? Porque, bueno, durante la evolución del ECMO venovenoso, nuestro paciente, podemos nosotros empezar a progresarle. Puede ser que tan efectivo sea la máquina, que incluso el paciente cuando lo despertemos, pues nosotros veamos que ni siquiera necesita estar intubado y se puede progresar como lo hacemos en un paciente que no esté en ECMO. Entonces el paciente sí puede llegar a estar no intubado y por eso es que vienen también criterios aparte, ¿no? Entonces dentro de la primera columna, nuestra oxigenación, pues debemos de tener un aporte, este es del ventilador, menor al 60%, ¿no? Al principio nosotros colocamos ambos, el FD2, que es el aporte del oxígeno del ECMO al 100%, y la FiO2 del ventilador al 100%. La FiO2 del ventilador la vamos a ir disminuyendo para mantener una PaO2 mayor de 70. Entonces eso lo debemos de cumplir, ¿no? Debemos de tener una FiO2 menos de 60, una PIP mayor o igual a 10, porque esto es con lo que iniciamos, y una PaO2 mayor de 70. Nuestra ventilación mecánica, mismos parámetros, volúmenes ideales menores de 6, presión trato menos de 28, frecuencias respiratorias menos de 28, ¿no? Y que esté en equilibrio ácido-base sin un excesivo trabajo respiratorio. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? La parte, aquí la ponen como imagenológica, al final de cuentas, mejoría radiológica que se traduce en mejoría de la causa que lo llevó pues, a estar en ECMO, ¿no? Si nuestro paciente no fuera el caso que esté intubado, debemos de tener también una PaO2 mayor de 70, pero con un moderado aporte de oxígeno, dicen ahí las guías. ¿A qué se refiere con moderado? Bueno, si está con mascarilla reservorio, menos de 6 litros por minuto. Si está con cánulas de alto flujo, flujo menos de 40 litros con FiO2 máximo de 30. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, durante el destete, pues nosotros con lo que vamos a ir jugando juntamente con la variable oxígeno, CO2. Nuestro oxígeno lo vamos a tener que estar manteniendo en las mismas metas, 45-60, CO2 35-45, son las mismas metas y durante el destete se deben de mantener y se deben de respetar. ¿Sí? Lo que vamos a ir haciendo es disminución gradual del gas de barrido. Nos dicen las guías que la disminución del gas de barrido se va haciendo de 0.5 a 0.5 litros y vamos tomando gasometrías para ver que se mantenga, ¿no? Mientras esto lo vamos realizando, obviamente se va valorando todo o sea, no se hace cada apartado por separado, sino es todo junto. Normalmente cuando nuestro pulmón activo alcanza a realizar un 50-80% del intercambio de gases, podemos considerar que nuestro paciente está empezando a ser candidato para hacer una maniobra del destete. El ventilador máximo 60% y el PIB lo vamos a empezar a disminuir, por eso les decía entre 8 y 10, o sea, nosotros mantenemos 10 al menos, habíamos dicho, durante las maniobras de mantenimiento, pero aquí podemos ir empezando a pensar, y lo pongo entre comillas porque pues no es una condición forzosa, sino más bien la vamos, ya dijimos hace rato, a ir modificando en base a nuestras presiones meseta que vamos a tratar de mantener, ¿no? Y cuando veamos mejoría de distensibilidad, como vimos en las gráficas, ese es otro punto que nos habla de que estamos empezando a estar listos. Sin embargo, aquí les quise poner un ejemplo, ya que no siempre, pues esto que les comento a veces creemos de que el paciente está mejor, vamos a empezar a progresarlo, pero durante las maniobras de destete puede ser que no sea así, ¿no? Entonces, aquí en la primera parte, a lo mejor no alcanzamos a ver mucho, pero
lo que estamos representando es justamente la producción de CO2 y estamos viendo cómo en estos triangulitos, con el paso o sea, nosotros estamos disminuyendo, aquí lo que te están graficando es cómo disminuyes tú el gas de barrido. Entonces, al ir disminuyendo el gas de barrido, entonces, obviamente, el pulmón, aquí viene el pulmón artificial, que es nuestro ECMO, pues va a estar trabajando más, el pulmón nativo va a estar empezando a trabajar menos. Y el nivel de CO2, pues más o menos se va a estar manteniendo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Por debajo de 1 litro de gas de barrido, en este caso en particular, esto hagan de cuenta que es un ejemplo de un paciente, pues se eleva. Entonces, ¿esto por qué se dio o qué nos traduce? Bueno, lo que está ocurriendo es que dice que aunque nuestra PO2, nuestra PCO2 se mantienen, aquí nosotros tuvimos una elevación del CO2 exhalado. Y si nosotros vemos por acá, también al disminuir nuestro gas de barrido, lo que está ocurriendo es que cuando pasamos y lo disminuimos por debajo de 1 litro por minuto, se nos está incrementando tanto la presión meseta, vean aquí, de nuestro 25 que dijimos que era nuestro límite de seguridad, se nos eleva, ¿no? El paciente empieza entonces a estar teniendo una mala interacción, o sea, no está siendo efectiva esta maniobra de destete. Y lo mismo está ocurriendo con el volumen minuto. Teníamos un volumen minuto aceptable por debajo de 10 y cuando llegamos a este punto del gas de barrido, de bajarlo por debajo de 1, pues incrementa, ¿no? Esto se traduce en gráficas de presión, pues justamente en que nosotros teníamos pues volúmenes tidales protectores, supraprotectores de 190, una presión plato de 22, con un gas de barrido de 6. Cuando empezamos a disminuir gas de barrido de 0.5, ya incrementamos volúmenes tidales a 320, ya la plató ya se empieza a poner color amarillo, estamos en 29. Si nosotros cerramos por completo el gas de barrido, entonces estamos viendo cómo incrementa el volumen tidal, pero a expensas de una presión plató, pues que es dañina, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, pues nuestro paciente no está listo para el destete, ¿no? El destete es integral, ¿sí? Hace ratito Karen ya mencionó que, pues desde que lo conectamos, tenemos que estar viendo todos los órganos en conjunto. Ya ahorita, por cuestiones de tiempo, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero sí es importante que, obviamente, nuestro paciente tenga un adecuado despertar, un adecuado destete de la sedación, el que empecemos a combinar ciertas modalidades de analgesia, darle antipsicóticos, darle todas las herramientas que podamos tener para que el despertar sea lo más tranquilo, porque muchas veces ahí es donde está el punto álgido. Nosotros creemos que simplemente la máquina va a hacer todo y cuando empieza a despertar, el paciente, si simplemente por delirio, que sabemos que hay múltiples factores que lo pueden favorecer, o por debilidad asociada al paciente crítico, por ansiedad, por estrés postraumático, tantas variables que se involucran en ese momento, el paciente puede incrementar su consumo y pues simplemente despierta con un brote psicótico, un brote que pues simplemente nos va a incrementar el consumo y todo lo que veníamos trabajando tiempo atrás es retrocederlo, ¿no? Y caemos muchas veces en el error de estarlo otra vez sedando y sedando. Ahí lo que tenemos que hacer es empezar a buscar estrategias para que el despertar pues sea un poco más light, ¿no? Lo podamos conducir de una mejor manera. Y es ahí donde muchas veces está el reto, ¿no? No me dejarán mentir todos los que hemos trabajado con ECMO. Ahí cuando empieza a despertar tu paciente es cuando justamente tienes todas estas te incrementa consumo cardíaco, si tu paciente empieza a hacer fiebre, en fin, ¿no? No olvidemos de la mano el resto de los órganos. La rehabilitación física, que ahorita tocaremos algunos puntos, es importantísima, ¿no? En ese momento hay que empezar a tratar todos los puntos álgidos, la debilidad del paciente crítico, cuidar la función renal, si nuestro paciente está con alguna terapia sustitutiva, pues tratarla. Los pacientes suelen hacer mucho ilio, ¿no? Los tenemos mucho tiempo con opiáceos, entonces cuando empiezan a despertar incrementamos presiones intraabdominales, la presión intraabdominal te restringe la parte respiratoria, en fin, si no tratamos esto, el destete se convierte literal en un caos, ¿no? Las infecciones asociadas, lo que les decía, el paciente empieza con mal manejo de secreciones, en fin, ¿no? Y dentro de esto, digo, a lo mejor no hemos tocado mucho, pero también muchas veces el paciente, pues cuando empieza a prolongarse esta parte, es cuando empezamos a decir, bueno, nuestro paciente, si no lo hicimos desde un principio, pues hay que pensar en una traqueostomía, ¿no? Que muchas veces es el punto álgido, porque hay escuelas que te dicen que es mejor hagas traqueostomía desde el principio, porque sabes que es un paciente que va a tardar y que cuando tú lo intentes despertar, pues vas a tener problemas, ¿no? Y se sabe que con el paso de los días, pues el hecho de que tú tengas tu paciente a través de un sistema externo como es una membrana,
pues te provoca reacción inflamatoria. Y si tú en ese momento, ya después de muchos días o semanas incluso, quieres hacer una traqueostomía, las posibilidades de coagulopatía van a ser más grandes y vas a tener más problemas de sangrado, ¿no? Entonces, por eso muchas veces te dicen que si tú sabes que tu patología de base va a tardar, mejor hagas una traqueostomía temprana, ¿no? Por temprana, aquí cambiamos tiempos y nos referimos a los primeros días de la canulación del ECMO, ¿no? Porque si lo esperamos ya para cuando estamos pensando en destete hacer una traqueostomía, muchas veces ahí vienen otros problemas, como les comento, del sangrado. Y finalmente, bueno, esta diapositiva lo que nos refleja es lo que nos marcan las guías de la ELSO para el destete del veno venoso, ¿no? Aquí ellos te lo dividen si tu paciente es que está controlado por volumen o controlado con presión. Como dijimos hace rato, realmente no es que uno sea mejor que el otro. Lo que tenemos que ir viendo es que, por ejemplo, si lo tenemos controlado por volumen, pues nosotros vamos a ir teniendo incrementos progresivos del volumen tidal de 1 mililitro por kilo hasta los 6, ¿no? Si lo tenemos con ultraprotectores de 3, nos vamos gradualmente subiéndole, ¿no? 3, 4, 5, 6, ¿no? Si lo estamos haciendo controlado por presión, siempre tenemos que cuidar que la presión máxima sea de 28, la presión meseta de 25, ¿sí? Y estar siempre monitorizando frecuencia respiratoria, volúmenes minutos, el trabajo respiratorio. Y nos vienen 4 pasos que nos marca la ELSO para poder hacer este destete. El primero es disminuir la fracción de oxígeno de la máquina, ¿no? Ya les digo que lo primero que hacemos es bajar el ventilador, ¿no? Esa parte ya hablamos de ella, dijimos que tiene que estar al menos del 60% en el ventilador para que empecemos a considerar una maniobra de destete. Esta ya propiamente ya es la maniobra de destete. Entonces lo primero que vamos a bajar es gradualmente la fracción de oxígeno del ECMO, ¿sí? ¿Cómo la vamos a disminuir? En decrementos del 20%. Hay quienes son un poquito más conservadores, lo hacen en decrementos del 10%. El caso es ir haciéndolo de forma gradual, desde un 100% hasta un 21%. Aquí lo que estamos haciendo es que cuando ya logramos alcanzar el 21%, significa que la máquina, el ECMO, ya no le está aportando un oxígeno extra. Entonces realmente ya todo lo está haciendo el pulmón nativo. A eso se refería ese apartado que decía ahí, que vamos a ir disminuyendo el aporte de la máquina y lo vamos a ir pasando o traspolando hacia el pulmón nativo, ¿no? Estamos bajando la FD2, ¿no? La fracción de aporte de oxígeno del ECMO. Y pues obviamente las metas son las mismas, saturaciones arriba de 92, PO2 mayor de 70. Siguiente paso, disminuir gas de barrido, que ya hemos hablado de ¿no? Ir disminuyendo gradualmente de 0.5 a 1 litro por minuto hasta un flujo mínimo de 1. ¿Por qué dice ahí 1? Pues ya lo vimos en las gráficas, ¿no? Ahí viene el punto álgido. Si nosotros lo hacemos demasiado abrupto, justamente ese es como el punto crítico, por abajo de 1 litro por minuto. Entonces, cuando llegamos a eso, tenemos que empezar a hacer ahora sí todo de manera global, todo el manejo, porque viene la parte más álgida. Ahora viene la prueba, ahora sí, la prueba de cierre de gases. Si ya pasó todas las pruebas anteriores, son estas 2 pruebas, ahora sí vamos a proceder a cerrar los gases. De tener un flujo de 1 litro por minuto, hay quienes lo hacen también gradual, a 0.5 y luego a 1. El caso es que, dicen las guías, debemos de cerrarlo 3 horas o más. Normalmente se llevan hasta las 24 horas, pero las 3 primeras horas van a ser las más críticas. Si nosotros vemos una falla, la vamos a ver en las primeras horas, ¿sí? Y igual, monitorizar equilibrio y hemodinamia. Y finalmente, si logramos pasar la prueba de gases, ahora sí le hacemos nuestra prueba. Nos monitorizamos 12, 24 horas, ponemos a nuestro paciente en ayuno, pipamos y cruzamos concentrados eritrocitarios porque sabemos que tenemos el riesgo de sangrado al decanular, optimizamos sedación, detenemos la heparina, dicen las guías 1 o 2 horas antes del procedimiento, pueden hacerse 4, torsión de Lemburg en caso de que tengamos una cánula yugular, y finalmente retiro, suturo, comprimo y vigilo datos de sangrado, ¿no? Hay que vigilar estos datos de trombosis por al menos 24 horas. Y esta es la parte justamente del trial off. Ya las mencionamos. Puntos importantes: monitoreo hemodinámico, gases arteriales, mecánica ventilatoria. Todo esto va de la mano. Si decidimos que está listo para decanular, pues pasamos al último paso: vigilancia. Muchas gracias.